Esto es El Espejo de Vivian y Francesca, un podcast donde se habla, se escucha y se sueña fotografía. Nuevo episodio del Espejo de Vivian y Francesca con Inma Barrio. Con Leire Chazarra. Y debutamos en 2025 pues con un invitado al que teníamos muchísimas ganas de entrevistar. Muchas ganas. Tenemos aquí con nosotras a Chema Salvans. Hola Chema, bienvenido. Hola, Chema. Hola, muchas gracias por la invitación. Nada, por fin lo hemos conseguido. Por fin. Y encima para inaugurar podemos el marcar año. ya en la lista Chema Salvans. Sí, el to-do list de Chema, ahí está. Bueno, Chema Salvans, no voy a descubrir a nadie a Chema Salvans, que es ya suficientemente conocido por todas y por todos, pero bueno, voy a dar un par de datos para colocarnos así en contexto, porque el contexto es además algo a lo que Chema da mucha importancia también en sus trabajos. Nacido en Barcelona en 1971, es uno de los grandes referentes de la fotografía española y yo diría también de la no española, un renovador de la foto documental, y es autor de trabajos tan conocidos y personales como la trilogía de Waiting Game, Nice to Meet You, Perfect Day o My Kingdom, que a mí personalmente me parece una genialidad tanto en concepto como ejecución. Bueno, hablaremos de este trabajo y hablaremos... Fascinante ese trabajo. Exacto, y hablaremos también de otros trabajos. Pero es que Chema Salvans, Inma Barrio, resulta que estudió biología. Y es curioso porque han sido varios los invitados que han pasado por aquí, Sí. fotógrafos y fotógrafas, que han estudiado biología, porque tuvimos a Sofía Moro, Sí. tuvimos a Tonia Mengual. Mengual, y luego también sabemos, no ha pasado por aquí, pero pasará algún día también Ricky Dávila, que fue profesor nuestro de las Sí, dos, y que jefe. también, y jefe de Inma, que también estudió biología. Chema, ¿qué tiene la biología para crear tantos fotógrafos? ¿O por qué a los fotógrafos y a las fotógrafas les interesa la biología o acaban estudiando biología? Yo creo que al final la biología es una mirada muy panorámica sobre el mundo. Es un angular, o sea, en realidad todo podría ser estudiado desde el ámbito de la fotografía. Nosotros estamos inscritos en la biosfera, que es todo aquello que está vivo, ¿no? Sobre la superficie de la Tierra, que representa un pequeñísimo fragmento de lo que existe del planeta Tierra, ¿no? Entonces, es fácil que si a uno le interesa la biología desde joven, ¿no? Porque te interesa el mundo animal o te interesan los procesos de la ecología o de la interacción entre nuestra especie y el resto, escojas biología, y eso quiere decir que eres una persona que te interesa el mundo, que tienes curiosidad, etcétera, que es algo que yo creo que en fotografía atrae a mucha gente, ¿no? O sea, alguien que es curioso, que tiene ganas de interpelar al mundo, etcétera, lo puede hacer desde el ámbito de la biología o de la fotografía. O sea que para mí es bastante natural. También es cierto que hay muchos fotógrafos que han estudiado arquitectura, Sí. ¿no? O historia del arte, pero sí que en la fotografía documental sí que es cierto que yo he coincidido con mucha gente que ha estudiado biología. Es curioso, bueno, porque citas tu historia del arte, arquitectura, que son profesiones más creativas. La biología es como más científica, ¿no? Aunque todas tienen su parte científica, Y lógicamente. creativa, ¿eh? Es que yo una vez Sí, tuve un debate con una amiga fotógrafa, con Elena Goñi, que sus padres son químicos. Y me decía, ¿no te creas que es tan diferente las ciencias de las letras? Que también es esta cosa que se nos ha metido siempre en la cabeza, ¿no? Porque al No, final es los que químicos o físicos también tienen que estar siempre como para entender las cosas, ¿no? Es que un señor como Carl Sagan o un hombre como Jacques Cousteau o una persona del mundo de la investigación tiene que ser profundamente creativa, porque es cierto que está intentando descifrar un enigma, pero en descifrar un enigma, en ese proceso hay mucha creatividad. ¿Sabes? Lo que pasa que quizá no lo entendemos como una creatividad libre, porque al final el destino último es llegar a entender algo muy preciso, ¿no? Pero yo creo que en el mundo de la investigación hay mucha creatividad también, o sea, bueno, ¿Y cuál es el enigma, Chema, que tú estás intentando descifrar con tu fotografía? Porque tu obra sí que es verdad, es ligándolo un poco también con la biología, es como una especie de disección del ser humano, ¿no? Bueno, yo diría que básicamente yo utilizo la fotografía un poco para interpelar al mundo, ¿no? O sea, un mundo que a mí personalmente me tiene muy enfadado y me cuesta mucho convivir con él.
y supongo que si pudiera escribir, pues escribiría sobre ese mundo, o si fuera poeta, o si fuera pintor, pero siempre tendría el mundo como objetivo, ¿no? Como una ventana al que mirar. O sea, no, huyo un poco o no me interesa tanto enfocarme sobre mí mismo, sino que enfoco el mundo a través de mí, ¿no? De mis circunstancias, de... Entonces, para mí el trabajo de fotografía me sirve para transitar ese mundo, ¿no? Ese mundo que me enfada, ese mundo que me provoca una desazón importante, lo utilizo como materia prima para trabajar con él, ¿no? Y es lo que me permite estar en cierto equilibrio. Y sí, desde un inicio, desde un principio, cuando empecé con la fotografía un poco por casualidad, porque la escogí como una EATP, la gente de mi generación se acordará que en el instituto podíamos escoger asignaturas de diferentes, ¿no? De diferentes tipologías como para, bueno, para complementar los estudios, y yo escogí fotografía porque me parecía una situación o una asignatura fácil donde subir nota, donde tener buena nota y listo, ¿no? O sea que no puedo decir que yo tuviese una epifanía con la fotografía o Qué con el va. cuarto oscuro, para nada, ¿no? Pero sí que es cierto que la fotografía me dio esa oportunidad, o entendí que era una manera de relacionarme con el mundo, era una excusa perfecta para poder fotografiar o para poder meterme en situaciones donde de otra manera no tendría sentido, ¿no? Que yo estuviera allí. Y sí que poco a poco me fui definiendo o fui decidiendo fotografiar mi ámbito más, o sea, el mío, ¿no? O sea, mi propio espacio, ¿no? No tanto el viaje, no tanto situaciones anómalas, no tanto la fotografía de noticia o aquello excepcional, sino enfocarme en lo que tenía cerca, y sobre todo en aquello que podía entender. Y eso seguramente viene de mi formación más científica, ¿no? De entender, bueno, yo me meto en aquello que puedo entender y que puedo aprender, porque si no sé leer la letra pequeña, si no conozco ese idioma, ¿no? No voy a coger ese libro porque no voy a entender nada. Entonces, estar sobre un territorio que yo entiendo a nivel emocional me permite, yo creo, poder ser como mucho más profundo, ¿no? Con los proyectos que hago. A mí me pasa con tu fotografía, Chema, que es muy diferente a lo que yo suelo. Bueno, yo siempre digo que es como muy diferente, pero al final siempre veo de todo, ¿no? Y algunas que nos llegan más o que nos llegan menos, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que ya conocía y lo que he estado estos días revisitando. Yo agradezco mucho trabajos como el tuyo y no es peloteo ni nada porque no diciendo lo quedo igual de bien, vamos. Porque me acercas una realidad que yo no estoy acostumbrada a pararme a analizar. Sé que existen esos espacios, pues como los del waiting game y que ahora hablaremos de los trabajos, ¿no? Pero sí que es verdad que aunque yo sea una persona observadora, como creo que le pueda pasar a mucha gente, el hecho de plantearlo en un formato libro, o me da igual, a través de la web, porque se puede entender perfectamente el trabajo, ¿no? El analizar esos espacios, el por qué la gente está en esos sitios, qué tipo de personas nos encontramos en esos espacios, ¿no? Porque yo también haciendo una lectura de, por ejemplo, ¿no? La cantidad de hombres que hay pescando, que esto también es un clásico en el País Vasco, pero el color del Mediterráneo donde estáis vosotros Pero no es tiene otro nada que tipo ver. de pesca, Es ¿eh? otro tipo de Mm, pesca, ¿no? mm. Luego también como la ausencia de mujeres ociosas en esos espacios que siempre aparecen o acompañadas de las parejas o son hijas de o están como acompañados de otras personas, ¿no? Mm. Me lleva a analizar un montón de cosas de cómo, precisamente como haces tú, las personas qué parte ocupan en esos espacios, ¿no? Y creo que tu trabajo es súper interesante y me parece bonito que hoy podamos estar con él para entender bien lo que influye en la antropología, lo que tú lees, lo que tú quieres transmitir y cómo desarrollas esos trabajos, porque también es lo que dices tú, ¿no? De lo del viaje, tú, por ejemplo, estás en furgoneta, desde qué posición te pones para hacer las fotos de determinados trabajos, que eso también hace entender todo de otra manera, ¿no? Y creo que tanto la trilogía como el My Kingdom y demás, a mí me abre una manera de entender el mundo que de otra manera creo que no me acercaría y eso te lo quería agradecer. Así que Bueno, quería decirlo y me ha venido como al pelo. yo en realidad lo que fotografío es como en
¿cómo se llama? El escritor este americano que tiene este pequeño cuento sobre los dos pececillos que van nadando, ¿no? Conocéis, ¿no? Que es un típico, o sea, son dos peces que van nadando y se cruzan con uno mayor y el pez mayor les dice, ¿qué chicos? ¿Cómo está el agua? ¿No? Y al cabo de un rato los dos pececillos se miran y dicen, ¿qué es eso del agua? ¿No? Yo fotografío eso, o sea, yo fotografío el espacio que habitamos, o sea, a la gente le puede parecer curioso por la manera en que lo fotografío, pero es un espacio en que nosotros todos vivimos ahí, ¿no? Quiero decir que estamos ahí, o sea, que el proyecto que yo estoy haciendo del parking del Carrefour, ¿quién no ha ido a comprar a un parking del Carrefour? El proyecto que yo estoy haciendo del mundo de las gasolineras y de los hoteles de carretera y de la carretera, nos pasamos el día metidos en un coche en la carretera, parando a poner gasolina, etcétera. Las playas que yo fotografío son las playas habituales donde va la gente. Lo que pasa que yo, digásemos que ordeno esa información de una manera que le doy una dimensión trágica al asunto. Pero el asunto es en el que estamos metidos todos. O sea, yo no te estoy enseñando algo que no puedas mañana ir y verlo. No necesitas coger un avión, no necesitas a alguien que te permita entrar en esa realidad. Yo fotografío lo que está. Lo que pasa que de alguna manera lo que sí que soy capaz es de asombrarme de aquello que es cotidiano, que eso es lo complicado, ¿no? O sea, tú tienes una cotidianidad y ser capaz de salir de ese espacio a nivel mental y fotografiarlo como si fuera algo nuevo, porque en realidad todo es muy extraño, o sea, todo es muy sorprendente, pero ya estamos habituados, ¿no? Sí, pero son Es esa agua de extrañezas. la que habla el Eso es, texto, ¿no? son extrañezas que nosotros hemos normalizado, son cosas que normalmente pasas por delante y ni Bueno, siquiera te fijas en ella. Y tú lo que haces es poner el foco ahí y lo haces además muy bien porque a mí una de las cosas que me gusta de tu fotografía, claro, tú has dicho que vas al parking del Carrefour, pero es que Chema Salvans va al parking del Carrefour los domingos. O sea, cuando el Carrefour no está abierto. Quiero exacto, decir que ahí sí. Está abierto para otras cosas. es que Y quiero ahí decir entra que él. ahí el ecosistema, por hacer un guiño también a la biología, Mm, cambia diametralmente mm, de si vas al parking del Carrefour un martes, por ejemplo, mm, ¿no, Chema? Porque tú mm. ahí vas buscando otra cosa, vas buscando también la extrañeza esa de la que estamos hablando y eso se refleja en unas fotos que a mí me gustan especialmente porque son fotografías que a veces el primer impulso es casi reírte, ¿no? Te arranca una sonrisa porque tiene Mm, mucha ironía. mm. Sí. Son fotografías que tienen algo muy especial en fotografía y que no es fácil de conseguir y es que te paras a mirarlas porque te llama la atención, te ríes porque muchas de ellas son situaciones que en un primer intento, en un primer visionado, interpretas como cómicas. Pero luego hay algo que te hace quedarte en esa foto tiempo, y eso no es fácil, conseguir que la gente se quede tiempo mirando una foto, y empiezas a intuir la extrañeza, y esa extrañeza te lleva luego a un sentimiento de casi, bueno, sin casi, de tragedia y de desolación. O sea, te quedas con una Claro. imagen del ser humano que te deja como mal cuerpo, ¿no, Chema? Bueno, es que es un poco el trabajo que yo hago es tragicómico, ¿no? O sea, Sí. es esto que dices tú, la ironía, que es algo con lo que hay que vigilar mucho, porque yo lo que no me perdonaría nunca es que apareciese una burla ¿no? Que yo me estoy burlando de esa situación. Ujú. Por eso en muchos de mis libros aparezco yo, mi propia familia, de alguna manera, ¿no? Yo quiero decir que yo no trabajo desde una intelectualidad, o sea, trabajo desde una intelectualidad, obviamente, pero soy parte de eso, ¿no? Soy parte de ese territorio, incluso yo formo parte de una clase social que habitualmente está en esos espacios, etcétera, etcétera. También la tragedia de mis fotos está en que cuando ves eso y paras un poco, te das cuenta que es un autorretrato de nuestra especie, o sea, que somos eso, ¿no? O sea, en realidad, aquellos espacios que yo fotografío son los habituales, son con los que convivimos cada día. Y el momento de escoger la foto, tienes razón que es muy importante porque es salir de la obviedad. O sea, de la misma manera que en The Waiting Game 1, en el trabajo de la prostitución de carretera, rehusé la idea de fotografiar, de buscar el retrato potente del personaje, ¿no? De la tragedia, de la cicatriz de ese espacio y me dediqué a fotografiar, a poner el acento sobre todo en el contexto, ¿no? Porque eso aún lo hacía mucho más dramático.
En el proyecto del Perfect Day, que es un viaje por el Mediterráneo, lo que no aparece nunca es el O sea, no. Mediterráneo, porque la tragedia del Mediterráneo se manifiesta en la tierra, en lo que sucede en el borde del mar, ¿verdad? Fotografiar el mar es una ilusión, siempre es bonito, brilla, ¿verdad? Se refleja el sol. Y hay un horizonte al que normalmente no tenemos acceso y los que somos de ciudad, pues cuando vamos al mar nos ponemos mirando a ese horizonte, Mm. pero en realidad es un mar muerto, entonces realmente no lo podemos constatar. Pero cuando tú das la espalda al mar, te encuentras la tragedia, ¿no? Y eso es lo que yo decidí. En el caso del proyecto del Carrefour, pues lo mismo, o sea, uno a priori puede pensar que puede hacer un trabajo sobre el mundo contemporáneo, sobre el consumo, sobre el marketing, sobre la vorágine en la que vivimos, fotografiando entre semana, ¿no? Cuando ese parking está lleno de gente transitando con sus carros, etcétera. Pero a mí me pareció mucho más interesante, y eso llega después de muchas reflexiones, ¿eh? Hacerlo un domingo, cuando ese parking estaba cerrado y que a priori la gente, ese parking está justificado porque hay un Carrefour y la gente va allí obligado porque tiene que aparcar, pues no, o sea, la tragedia es tan bestia que hay gente que cuando puede escoger, escoge de manera libre, y aquí ya podríamos hablar mucho del concepto del libre albedrío, pero aparentemente escoge de manera libre pasar el domingo o unas horas de domingo junto a su coche en el parking del Carrefour del Prat de Llobregat, que por otra parte, una curiosidad es que el primer Carrefour que se instauró en España cumplió 50 Mm. años el pasado año, ¿no? Mm. Pero es que está rodeado de carreteras, o sea, digásemos que no parece un lugar muy apropiado para uno relajarse, etcétera, ¿no? Es Y por, como esperar en la puerta, perdona, Chema, es que me ha venido la idea. Es como que vayas el domingo a las 7 de la tarde para que se abra la puerta del trabajo, ¿no? O sea, es como no tienes sí, nada que hacer en tu día libre y encima como vuelves. llegar media hora antes, ¿no? Eso O por es. ejemplo, lo que estoy haciendo ahora de las carreteras y de Mm. los hoteles, que es justamente, mira, ¿de dónde saco inspiración? Pues de Ay, leer, espera, que ¿no? me... A ver, La eso no sé lectura, yo. Gabriel García Márquez, Sí, ¿no? El coronel. El coronel no tiene quien le escriba, es verdad. Pues en este librito me encontré una frase que dice: el coronel pensó en los destrozos de una catástrofe, ¿no? Los destrozos de una catástrofe. Claro, yo, por ejemplo, ahora que estoy haciendo... De hecho, cuando encuentro una frase que me interesa, siempre lo marco con un joker, ¿eh? Porque es Ah, como... interesante esto del stories de Hemos tu visto tu Instagram. stories, ¿eh, Sí, Chema? sí, voy recolectando jokers y metiéndolos por ahí. Bueno, claro, yo ahora estoy haciendo un proyecto entre varios que llevo, porque siempre tengo como varios álbumes de Sí. cromos, que es esto de la carretera que os comentaba. Entonces hay una primera foto que puede ser la parte frontal o lo que sea que me interesa del edificio ese asociado a la carretera, pero algo que he ido fotografiando desde hace tiempo es la parte de detrás de la gasolinera o del hotel, ¿no? Entonces, si ya la tragedia, ¿no? La tragedia es la gasolinera, ¿verdad? Los destrozos o esa catástrofe, los destrozos de esa catástrofe es lo que hay detrás, ¿no? Que ahí se manifiesta ya una vez más la magnitud de la tragedia. Ahí es donde ves los escombros de ese hotel o los desechos o el tipo fumando un cigarrillo o lo que sea, ¿no? O sea que Mm. al final... yo fotografío aquello que nos rodea, pero siempre busco ese espacio en blanco, ¿no? O ese vacío que lo contiene, o ese ruido que no se escucha, pero está siempre ahí. Mm. Busco... am, esto también me ayuda a enfocarme mucho más en los proyectos, porque entonces ya sé a lo que voy, ¿sabes? Si no es demasiado amplio, ¿no? Al final, mi estrategia de trabajo es de todo lo que existe, encontrar algo y dentro de ese algo encontrar una mínima parte. Y esa mínima parte después que sea capaz de poder hablar de mucho, ¿no? Eso en ciencia, por ejemplo, hay gente que se dedica a estudiar el universo y hay otra gente que se dedica a encontrar una partícula elemental, pero el día que encuentre esa partícula elemental, el que estudia el universo va a poder entender mucho mejor el universo, ¿no? Pues esa es un poco digásemos, mi estrategia, Que ¿no? es una Trabajar sobre cosas muy concretas para poder después, a partir de esa cosa muy concreta, poder entender mejor
la condición humana, ¿no? Eso es una vez que te oí decir, ¿no? Que trabajas desde lo personal, pero para hablar de lo global, ¿no? Partes de una cosita que, pues, me dices tú, ¿no? Que te fijas que no sé qué, que al final llega a todo el mundo, pero dar con esa clave de qué empezar a hablar, Y eso también trabaja en un territorio que es muy concreto, que está muy bien acotado, que sería un poco la cuenca mediterránea, pero tú Ahora lo que lo ha estás abierto a toda hablando... España, ¿eh? Ahora lo ha Sí, abierto a toda sí, lo España, te pero leí. sí, recibimos en el Cantábrico, Sí, amablemente. sí, también he pasado por allí. Muy sí, bien. Con el pero tema de las gasolineras y todo esto, sí, pero me ha quiero decir que abierto. tú, bueno, ahora Mm, estás abriendo un poco horizontes sí, territorialmente hablando, pero hablas de cosas que son universales. Quiero decir, todo tu mm, trabajo, por ejemplo, de la trilogía de Waiting Game, por citar sí. trabajos concretos, se puede entender también en Japón o en China, quiero decir, Claro, ¿no? porque ¿sabes qué pasa? Que, por ejemplo, el tema de los pescadores, ¿no? Que es el Sí. segundo libro, o el tema de la prostitución, ah, eso sucede en todas las culturas y en todos los países, pero de una manera diferente, ¿de acuerdo? Pero el Mm. concepto de la espera es inherente a la condición humana, ¿no? Desde que nos convertimos en animales, ¿no? Que manteníamos un territorio, el concepto de la espera ya la incluimos en nuestro día a día, ya es parte de nuestra manera de ser, ¿no? De hecho, The Waiting Game, que es un título que me regaló Martin Parr, porque yo no Sí. Mm. encontraba título para el proyecto, y él me sugirió este, y al principio a mí no me interesa, no lo veía muy claro, pero se fue convirtiendo en un mantra, ¿no? Y es lo que hizo que después fueran saliendo los otros libros, ¿no? Para los ingleses, el concepto de waiting game, el juego a la espera es, pues bueno, si uno está esperando en el médico y un amigo te llama, o en la parada de autobús y un amigo, oye, ¿qué haces? The waiting game, ¿no? Sí. Y en ese The Waiting Game me di cuenta que estamos todos, ¿no? O sea, quiere Mm, decir que actualmente yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es muy radical, pero a veces para entender las cosas hay que llevarlas al extremo, ¿no? Actualmente somos tantísima gente en el mundo, que no hay ninguna duda en que ahora alguien está esperando a ser torturado, ¿verdad? Y al mismo tiempo hay alguien que está esperando a dar el primer beso de adolescencia, ¿no? Mm. Todas las esperas, todo lo que le puede suceder a una persona, a un ser humano en la actualidad, ahora mismo hay alguien que está esperando a que le suceda, ¿no? Y después hay esa gran espera, que es la espera de la muerte, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, yo creo que el concepto de la espera es muy potente, o sea, es un concepto que te puede llevar a muchas conclusiones, ¿no? Y Mm. te puedes encontrar, te puedes ver reflejado de muchos aspectos. De hecho, yo podría hacer un The Waiting Game infinito, o sea, podría sí. seguir. Tengo un proyecto también en el que estoy trabajando, que es el mundo de las parejas, ¿no? De las Sí. parejas y de ese amor romántico que se nos ha vendido. Y eso encajaría perfecto también con un The Waiting Game, ¿no? No solo el que espera en el tiempo, sino el que esperas del otro, ¿no? En las relaciones de, Mm. de, de pareja, ¿no? El concepto de qué esperas del otro es la clave, ¿no? Muchas Mm, veces de que esa pareja funcione o no, etcétera. Bueno, ujú. ¿Sabes a qué me ha recordado hablando de esto? Bueno, ya está, ya sabes que mi cabeza funciona como un multiple choice. Me ha venido una escena de la película de Amélie, cuando está ya poniendo un café y por fin la pareja, bueno, la camarera con un cliente están en el cuarto de baño y está ahí, Sí. pues momento por fin ya que saltan chispas, ¿no? Y ella está pensando, en estos momentos hay una persona no sé qué, hay una persona no sé cuántos, mientras ella está para poner el, Sí. el café, ¿no? Que claro. salga y luego ir viendo, ¿no? Y es verdad, como en un mismo instante cuántas personas estamos haciendo como lo mismo a través de un concepto, pero en las diferentes cosas que se dan. Y eso es muy curioso. Ujú. Claro, lo interesante de la trilogía es que el fin de la espera es muy diferente para los tres personajes, Mm. pero el dibujo es el mismo, ¿no? O sea, Ujú. la espera se manifiesta físicamente de una manera. O sea, si tú eres un dibujante y tienes que hacer a alguien esperando, no necesitas saber qué espera. O sea, porque el dibujo de alguien esperando es siempre el mismo, ¿verdad? Ujú. Es alguien, por ejemplo, que está quieto, ¿no? En el caso de mi fotografía, no, esperar en activo funciona, o sea, esperar mientras corres es como que no funciona tan bien, ¿no? En todos mis personajes siempre están como quietos, Sí. pendientes, ¿no? Esperando aquello que sucede, ¿no? Y Mm. la tragedia está en el fin de la espera. Había algo de peligro en la idea de juntar el primer libro de prostitución con el de pescadores, pero mi Mm, idea del proyecto de los pescadores no era tanto
trabajar sobre el pescador que tiene conciencia de que, o que tiene una comunión con la naturaleza y es un acto, ¿no? Ir a pescar es un acto, digásemos, Es un ritual. sí, pero mis pescadores son pescadores que te dicen con tal de no pensar en nada. Sí, Sí, son, O eso es. son con tal, pescadores que están huyendo, Son ¿no? así. Parece de exacto, algo, o de con sus tal vidas o de, no con sé. tal de no estar en casa, ¿no? Sí, Ese es el sí, pescador que yo Sí, sí, fotografiaba. sí, Entonces, sí. la pesca para ellos es simplemente una excusa, no es Ujú, un propósito, no es una sí. necesidad, no es un momento de empatía con el mundo, de estar gozando. No, no. Es es la quedarte excusa. suspendido, es no Es que es hacer eso, parece que nada, están ¿sabes? suspendidos en el tiempo, en la Claro, existencia incluso, ¿no? Porque además claro. rodeados en sitios que son sitios también muy, muy áridos, El, el, emocional y el, físicamente. O sea, el peligro o el enemigo es el fin, es el reloj, ¿no? Es tener que volver a exacto. casa o esto, Ajá. ¿no? Yo me acuerdo hace un Entonces, montón de años con amigos del barrio y así, ¿no? Cuando se empezaban a sacar el carnet de conducir y todo eso, los chicos siempre se iban a pescar los fines de semana, ¿no? Y hubo un momento que dije a uno, jolín, pero ¿qué os da la pesca? Te estoy hablando de hace chorrocientos mil años, ¿eh? Le digo, ¿pero por qué os vais a pescar tanto así? Dice, ¿tú qué te crees? ¿Que vamos a pescar? Hay otra excusa detrás, es por no estar en casa con los padres. Claro, se le saca el carnet y con la excusa de la pesca y eso pues se mantiene en el tiempo. a lo mejor estos mismos lo hacen por la misma razón, solo Claro. que en casa ya no están los padres, sino que están los hijos y Ujú. la pareja, ¿no? Eso es, Pero eso quiero es. decir, claro, yo intento tampoco dar muchas explicaciones porque a mí lo que me gusta de mi fotografía es una fotografía abierta, ¿no? Que te Eso es. permite un poco evocar, te interpela, no entiendes muy bien lo que está sucediendo, pero como al final fotografío nuestra cultura, pues Ujú. todos tenemos suficientes elementos de lectura y que también es interesante que cada uno llegue a una conclusión diferente, Ujú. ¿no? Obviamente ya sabemos que la fotografía es polisémica y que Mm. cada uno la traduce y le da sentido desde su perspectiva emocional o profesional, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo mucha gente que me compra el libro que son arquitectos, ¿no? Porque Sí. ven mi fotografía Sí. desde un aspecto más urbanístico o Ujú. arquitectónico, etcétera, Ujú. ¿no? Esta trilogía que estamos citando tanto de The Waiting Game, digo por si alguien se nos está perdiendo un poco, Mm. son 3 fotolibros. El primero, las protagonistas son prostitutas de carretera, pero del extrarradio, que están fotografiadas desde bastante distancia. Bueno, los 3 libros tienen eso en consonancia, la distancia, el Sí. que no es una fotografía de retrato, sino que realmente es Mm. una fotografía de paisaje que retrata una Mm, situación, un mm, contexto y una mm, forma de vida y una mm. consecuencia también de cómo vivimos. En el segundo, los protagonistas son estos pescadores que no pescan, como decía Chema, no es esta Mm. pesca bucólica que todos tenemos en la cabeza de en el mar, en un sitio O en precioso familia o con o en amigos, familia. Sí. no, No, es gente que siempre está están sola. solos. Mm. Y el tercero está protagonizado por perros también Sí. que llevan una existencia, pues que están, los han comprado, los han adquirido para que vigilen Mm. espacios también que están medio abandonados o que están casi Sí, vacíos. un poco la justificación. A ver, la justificación del segundo libro, que lo confrontaba con el primero. Yo, de hecho, en The Waiting Game, en el libro, los 3 libros son exactamente iguales, tienen Sí. el Sí. mismo título y no hay uno, dos, tres. O sea, no hay no hay el primero, el segundo, no. Todos Sí. están empatados, están en la Mm. misma línea. Ujú. El segundo libro se justificaba con esa idea de evocar esta idea de que todo lo que les puede suceder a un ser humano, ahora hay alguien que le sucede, ¿no? Pues a 1 kilómetro de la mujer que está en la carretera hay un hombre pescando, ¿no? O Ujú. sea, que son dos situaciones antagónicas totalmente, aunque también los pescadores rezuma una profunda tristeza, ¿verdad? Mm, Porque es lo que sí. decíamos tú, elude a un escapismo, ¿no? De Mm. su cotidianidad. Entonces, en las diferentes lecturas, porque yo siempre he dicho que cuando uno acaba la universidad, la única manera de seguir creciendo y la única manera de seguir incorporando ciertos elementos de complejidad es a través de la lectura, ¿no? Sí. Entonces, yo intento, soy un mal lector que lee de todo, ¿vale? Estás No hablando me he con dos leído. grandes lectoras. Vale, pues Con dos yo no me frikis. leo las grandes novelas, No, yo etcétera, tampoco. pero voy leyendo. Entonces, en una de Sí. esas lecturas llegué a un resumen que me gustaba mucho esta idea de que definía la condición humana como un animal social
autoconsciente que vive en relación con su entorno, ¿no? Eran como el X y Z. Estamos ubicados ahí y a partir de ahí puede uno seguir estirando. Entonces me di cuenta que obviamente el proyecto, el de Waiting Game 1, era un proyecto social totalmente distópico, ¿no? La prostitución es un acto social absolutamente distópico. Mi pescador es la distopía de la autoconciencia, o sea, la autoconciencia que es algo muy propio de la condición humana que compartimos con muy pocos otros animales y que en nuestro caso nos permite creer en abstracciones, sabemos que vamos a morir, etcétera, 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 que es lo que nos da complejidad, ¿verdad? Pues resulta que había una serie de personajes que querían dejar de pensar, ¿no? No querían pensar en nada, o sea, rehuían esa capacidad de, ¿no? Y entonces me faltaba el tercer elemento de cómo hablar de cómo nos relacionamos con la naturaleza. Entonces, mi tesis un poco es que nosotros nos relacionamos con una naturaleza bien siempre que esté domesticada. Quiere decir que a mí me encanta ir a la montaña, cogiendo el coche, pasando por los túneles del Cadí, haciendo con Wikiloc una ruta de 6-7 horas, volviendo, tomándome un bocadillo de chorizo en el bar de la pista de esquí y me encanta la naturaleza. Bueno, eso no es la naturaleza, ¿no? Entonces, para hablar de esto, podía haberlo hecho a través de por ejemplo, tenía ya fotos hechas de parkings, ¿no? Parkings llenos de coches, de playa, de montaña, etcétera. Pero eso ya estaba como muy hecho y me encontré un elemento que ya lo tenía fotografiado, que viene de la naturaleza, que es el perro, que viene del lobo, que lo hemos ido distorsionando, ¿vale? Porque la evolución del perro no es una evolución natural, sino es absolutamente creada por el hombre y que no tiene ningún sentido biológico, ¿de acuerdo? O sea, los perros que vemos tendrían que estar en potes de formol. Dentro de la naturaleza no sobrevivirían, ¿no? Entonces, a mí me sirvió como para poder hablar de cómo nos relacionamos con la naturaleza. Entonces, me dediqué a fotografiar a ese perro que también es un perro que todo el mundo ve, ¿eh? Me encontré con situaciones de perros en situaciones muy, muy bestias y no quería fotografiarlos, aunque después diera el aviso a la policía, pero no quería fotografiarlos porque no quería que nadie pensase que, mira, esta gente sí que trata mal al perro. Yo no, yo lo trato bien, ¿no? No, yo fotografié el perro que toda la gente ve cuando pasa por la carretera con el coche, el perro que está detrás de una verja, en una casa, con una correa, etcétera, ¿no? Y esa fue un poco la idea. Y los tres proyectos, claro, funcionan muy bien entre ellos, sobre todo porque están hechos con la misma cámara, la misma luz, la misma película fotográfica, etcétera, etcétera. Y eso hace que la trilogía funcione, haga un match perfecto, ¿no? O sea, que de hecho las fotos las puedes intercalar entre ellas, ¿no? Sí. Yo te quería preguntar, hablabas de la luz, tú para resaltar esos paisajes y esas situaciones también que son desoladoras, que no son nada atractivas, tú fotografías con la peor luz que hay, que es la luz de mediodía. Y es curioso porque uno puede pensar, pues fotografiando con esa luz te tienen que salir unas fotos. Y tus fotos son bellas, Chema, algo que a veces es contraproducente. Digo, a veces, incluso yo ayer miraba yo tengo un par de libros tuyos, los dos primeros del Waiting Game, y incluso las que van en portada parecen casi como cuadros, ¿no? O sea, al final esa luz empasta mucho la paleta de colores y la parte de las composiciones y tal, pero hay una belleza en esas imágenes, ¿no? Que no es lo que tú buscas. La belleza está en tu cabeza. Creo que había un... pero en la mía y en la de más gente, no solo en la mía. Pero yo te explico. A ver, nuestros cerebros están preparados para encontrar el orden. Sí. ¿Vale? O sea, somos animales que tú, si vas a una playa y hay una línea de piedras, vas a ver la línea de piedras. Si esas piedras están distribuidas aleatoriamente, no las ves, ¿vale? Tenemos un cerebro matemático que busca secuencias, es muy hábil encontrando repeticiones, etcétera. Entonces, lo que sucede en la fotografía es que tú tienes que poner un orden a todo ese caos. Tú llegas a un espacio y eso es caótico, entonces tienes que ordenar, dar una jerarquía, unas líneas. Eso lo haces de manera muy intuitiva cuando es tu oficio y tienes esa habilidad para hacerlo. Es como una partitura de música, es como un texto bien escrito donde no hay faltas de ortografía, ¿vale? Entonces, nosotros lo primero que vemos, aunque haya un muerto tendido en el suelo, lo primero que ve nuestro sistema más primitivo en el cerebro, que es el sistema límbico, es un orden, ¿vale? Y a partir de aquí ya depende de cada uno
de la capacidad de empatía que tiene, que pueda llegar a lo que está sucediendo en esa situación. Del fotógrafo este brasileño, Salgado. de Salgado, se Salgado. le criticaba que sus fotos eran demasiado bellas. Qué injusto, ¿no? Sí. Para la persona. Este violín suena demasiado bien. ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo tengo un oficio y sé hacerlo. Ahora es tu problema saber leer la partitura, saber leer el texto que te he escrito y poder entender de qué va eso, ¿verdad? Entonces, en mi fotografía, la belleza es inherente porque es una belleza gráfica. Hay Sí. unos elementos, o sea, a mí siempre me ha costado, no me ha costado nada, lo tengo clarísimo. Yo soy muy clásico en ese sentido. Para mí eso es un valor añadido, ¿eh? O sea, ser clásico en el sentido de poder construir, porque para hacer fotos del feísmo me resulta muy fácil también hacerlo. Mm. Pero a mí me gusta que mis fotos sean, o hasta el momento, que sean como muy clásicas, muy bien construidas, ¿no? Y entonces las ves en una clave de belleza. Es cierto que escogí la peor luz del día para fotografiar y lo sigo haciendo bastante en lo que es el trabajo del Mediterráneo, sobreexponiendo película, trabajando en horas, digásemos, de luz muy dura, porque quería restar cierta belleza. O sea, de alguna manera Ah. quería que esas fotos tuviesen una gama cromática que fuese como más desolador aquello que Sí. estabas viendo, ¿verdad? Porque al Mm. final las fotos son desoladoras, ¿no? Sí. Sí. Y te ayuda mucho esa luz que yo utilizo. De la misma manera que The Waiting Game 1 surgió, ese concepto de la espera surgió porque yo lo que quería era evitar sacar el display de prostitución, Mm. ¿no? O sea, eliminar el Sí. momento en que las mujeres se muestran, se levantan, están, Es eliminar lo obvio. Eso es. lenguaje no verbal, ¿vale? Para comunicar por lo que quieren que paren Sí. sus clientes, y decidí escoger el momento en que están simplemente sentadas, ¿no? Quietas, ¿no? Mm. En ese momento eliminas todo rastro de sexualidad, todo elemento sexual y te quedas con la persona. Puedes empatizar con la persona. Si tenéis el libro, el de Waiting Game 1, Sí. solo hay Mm. una foto donde hay un display, que es una chica que está Sí. levantada, Cuando mostrándose pasa un al... camión. Sí. Sí. Exacto. Y esa es de hecho, ese proyecto salió de un primer encargo que me hizo un periódico, de una foto, y esa fue la primera foto que hice y la que publicó el periódico. A partir de esa foto es de donde yo empecé a hacer renuncias, ¿no? Es decir, mira, yo no quiero fotografiar la prostitución, yo quiero Mm. fotografiar el contexto, etcétera, 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 ¿no? Es que esa es Y la este foto más elemento, fotoperiodística al final. claro, y este elemento es lo que he ido repitiendo en los 3 libros, Ujú. donde siempre hay una distancia, ¿no? Para enseñar el contexto. El contexto es el drama de todo al final, ¿no? Sí, sí. Pero siempre hay alguien que está en una actitud de espera, o sea, lo está sufriendo, lo está viviendo ese espacio, y además con una luz como muy desoladora. Y Yo también tengo, sí. recordar que todos estos proyectos no están hechos ni en un fin de semana, ni en un mes, ni en un año. Eso O es. sea, el Son de largo proyecto de Waiting recorrido. Game 1, entre la primera y la última foto, creo que hay 7, 8 7, años, 8 años, ¿no? Ujú. sí. Claro, son proyectos muy trabajados. No quiere decir que yo empiece uno y acabe y empiece el otro. O sea, son proyectos que se van solapando de alguna Sí. manera, ¿eh? Yo Ujú. tengo una línea de trabajo donde tengo varias carpetas abiertas, porque Ujú. al final mi fotografía, nadie te garantiza que vas a salir y te vas a encontrar eso. Es complicado. O sea, mis Ujú. fotos son complicadas de encontrar. Ujú. O sea, son muchos kilómetros que tengo que hacer. Entonces, ir con varias ideas, ¿no? Ir pues estoy buscando parejas, estoy Mm. buscando el mundo de la carretera, estoy buscando... me permite optimizar más el viaje. Ujú. Incluso divertirte más, ¿no? Sí. Porque al final también es como Sí, estar yo no sé abierto dónde a lo está... que... Yo no sé dónde está la diversión de mi trabajo, ¿eh? Mi trabajo no tiene, o sea, yo no te diría que me divierte mi trabajo. Bueno, pero te De la misma gusta. manera que Igual no creo diversión no que, es la palabra, quiero decir. claro, yo, Que es algo que te mantiene activo y vivo, a eso me quería referir, no Que te que, claro, motiva. no, que no, te pero que motiva. me refiero que en la creatividad, en la creación, ahora me acabo de leer este libro de Boris Vian, que me ha Ujú. dejado El Descupiré sobre vuestras tumbas, que es una novela negra, Ah, que sí. es como brutal, que ya fue cuando salió el libro en Francia ya, y ahora te lo lees y es
perturbador. Yo no me creo que este hombre escribiendo esto se divirtiera. Yo creo que en los procesos creativos hay algo de una necesidad personal de hacerlo, Total. por lo que os comentaba antes, ¿no? Para transitar esta vida, porque bueno, Sí. ya que me es dada esta vida, que realmente era difícil, ¿no? Teniendo en cuenta las probabilidades, era básicamente imposible, pues, y que nos ha tocado vivir un mundo tan extraño, pues la gente que creo que somos sensibles, ¿no? Y que empatizamos con el mundo y que nos es doloroso, o buscamos, y si tenemos la suerte de ser creativos, porque eso te viene dado, tampoco es no es seguro, ¿no? O sea, la creatividad no se aprende, ¿no? El poeta no lo aprende a ser poeta, ¿no? No. Otra cosa es que después, a base de muchas lecturas, sea mejor poeta, ¿no? Yo creo que en ese caso la creatividad es supervivencia, o sea, Total. es lo que te permite sobrevivir. Oye, Chema, No yo te hay, quería... la diversión no sé dónde está, ¿eh? A veces me lo planteo. Yo te quería comentar, hay un tema que me interesa especialmente y es cómo tú te introduces en el tema y cómo tú te introduces en los trabajos, incluso físicamente, ¿no? Porque tú has pasado de hacer una fotografía como hiciste en el Nice to Meet You, más de Muy cercana, encima, que la muy gente me encima, invitaba a más de compartir un día sus más de vacaciones, momento sí. decisivo, por así Mm, decirlo, mm, a ir alejándote y pasar por mm. cámara medio formato, a la cámara de placas gran formato, y ahora tú vas con tu furgoneta, plantas el trípode encima de la furgoneta, Sí. te pones con tu cámara de placas Mm. y encima estás en sitios donde no es habitual ver un fotógrafo, no es como quien va a Es fotografiar que una manifestación. ¿Tú eso el cómo lo truco, haces, no? no, es que el truco está en que la gente no ve a un fotógrafo, ve a alguien trabajando, que de hecho es lo que estoy haciendo, yo estoy Sí, trabajando, ¿sabes? sí. Pero la tipología de cámara, el hecho de llevar un chaleco, que esto fue una casualidad, el primer día que salí a hacer fotos del The Waiting Game 1, el encargo del periódico estaba con esta cámara en la carretera, en la C31, y me paró la Guardia Civil. Y me dijo, caballero, si usted se dedica a esto, lo que fuera que ellos se imaginaban a lo que me dedicaba, Sí. debería saber que tiene que ir suficientemente identificado, haga el favor de ponerse el chaleco de visibilidad, ¿no? Me lo puse y ahí se desató, ¿no? O sea, me convertí en la persona más visible del lugar, pero nadie me tenía en cuenta, ¿no? Y ese ha sido, digásemos, parte de la premisa de todo lo que he hecho. O sea, yo viajo con mi furgoneta, muchas veces mi furgoneta la paro en el arcén. Hombre, siempre vigilo que no sea un problema de seguridad para los otros, eso está claro. Pero obviamente me pongo en zonas o encima de una rotonda, yo me pongo encima de la furgoneta con mi chaleco, mi cámara, y pasa la Guardia Civil, como mucho me dicen, caballero, por favor, no se esté mucho tiempo aquí o lo que sea. La gente me ve como parte de ese paisaje, como un trabajador más. Y esa ha sido Qué curioso. digásemos que Es que- la clau de volta que decimos en Es que Ay, qué yo bonito. estaba... ¿Cómo es eso? Repítelo la en clau de volta, Ah. es la piedra que cierra el arco y es el que hace que no caiga, ¿sabes? Ah, vale. Oye, qué Cuando bonita. en los arcos Sí. Sí. hay una piedra que ponen que es la que hace que no ¿Eso no es la caiga. piedra Y angular o no sé? bueno, sí, sería No esto. sé, La digo- piedra angular Sí. de mi trabajo. Es que yo esta mañana, pasa por Qué Chema, aquí. bonito suena el catalán. mientras desayunaba, he pasado un buen rato metiéndome en tu Instagram, cosa que no había hecho hasta esta mañana, y me he encontrado con un texto a cuenta de cómo tú estás encima de la furgoneta y tal, en el que tú Claro. dices en una publicación del 22 de marzo, estoy viendo aquí, que dices, mañana, aprovechando el inicio de Semana Santa, empiezo un viaje random por la geografía española, gasolineras, áreas de servicio y hoteles de carretera serán mi objetivo. O sea, que si en una de estas ves a un tipo desaliñado subido al techo de su vehículo, saluda, caramba. Pues me saludan, me he encontrado gente, ¿eh? Me he encontrado ¿Te saludan? gente, Sí. Qué bueno. Sí, gente que ha venido a... "Oh, Chema, sí, sí, sí. Ah, y te conocen, ¿saben quién eres? Sí, 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 sí. No, eso ya me empieza a pasar, ya soy un hombre mayor, tengo 53 años, y ahora incluso por Bueno, Barcelona bueno. alguna vez me paran, oye, ¿eres Chema Salván? Yo sí, sí. Bueno, yo te paré en el Arfoto que vino justo. Bueno, Yo te pero estaba ahí- viendo venir y digo, ay, es Chema, es Chema. Digo, este es el momento para decirle que a ver si se anima a venir al podcast y no sé qué. Pero ahí tenía ¿Y fue? sentido, estábamos en un ámbito, Sí. pero este verano me acuerdo de un chico que yo estaba por la zona de donde hay los viveros, todas esas zonas de plástico, de Almería, bueno,
Y estaba yo haciendo una foto y un chico paró con el coche. ¡Ostras! He reconocido la furgoneta, ¿no? He reconocido la furgoneta. Sí, 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 sí. La verdad es que me divierte y porque al final mis viajes son random en el sentido en que yo salgo. Antes cuando hacía Mediterráneo era muy claro, ¿no? Sí. Pero ahora digo, bueno, ¿qué salgo? Dirección Lérida, dirección Valencia, dirección, ¿no? Y es muy random, o sea, es Y la vas mi manera de además... trabajar es absolutamente aleatoria. Lo que sí que sé es que voy a estar fuera 10 días, ¿no? Y vas solo, además, es lo que quería decir yo, porque yo te he Hombre, escuchado decir que tú, en una frase muy contundente, tú decías que tú eres fotógrafo porque te encanta estar solo. Bueno, yo no diría que, no sé si me Eso lo has dicho encanta, tú, pero Chema. sí, 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 no, pero te matizo. Yo soy Matiza, hijo, matiza. yo soy hijo único y solo Sí. tenía madre, no tenía familia, o sea que Mm. te puedes imaginar que en el año 71, pues mi madre tenía que trabajar, entonces yo he aprendido a gestionar la soledad y tengo mi mundo interior, entonces yo soy capaz de coger la furgoneta, irme. Lo que sí que se agradece mucho y ahora que tengo algo con lo que no contaba, que es una familia, una pareja con la que llevo 20 y Sí. pico de años y 2 hijos y tal, la verdad que se agradece mucho y que me encanta volver a Volver. casa y es porque es una soledad ya escogida, no es una Sí. soledad Claro. forzada, ¿no? Y cuando Pero te sí. dice tu hijo lo de, ay, papá, hueles a fotografía cuando llegas Claro, a casa. esto yo lo he explicado de cuando la gente te habla de lo romántico de la fotografía, Sí. no será la mía, ¿no? Porque cuando Jan era muy pequeño en uno de estos viajes que hice de una semana, llegué a casa y nos abrazamos y Jan me dice, ay, papá, qué olor a fotos que haces, ¿no? Que era olor a sudor, pero Ah. su padre había ido a hacer fotos, o sea que Claro. mi fotografía es esfuerzo, o sea, Mm. pensad, llevo 400.000 kilómetros en la Uf, furgoneta, Jolín. madre mía. de los que 300.000 deben ser de... Eso también te indica que un fotógrafo, digásemos, que más o menos me conoce mucha gente, que he publicado tal, no se puede permitir cambiar la furgoneta antes, ¿no? O sea que aquí también La doy pistas, reivindicación. ¿eh? Sí. Doy pistas de lo poco romántico que es este oficio. Lo poco épico que es también, tienes Son, razón. prácticamente estamos ya en una Sí. horita. Le hemos prometido a Chema que le íbamos Mm, a soltar, que no le íbamos a entretener, pero yo quería hacerte, Chema, una última pregunta de esa cuenta de Instagram en la que yo me he metido esta mañana mientras mm, estaba ahí con mi tostada de mermelada. mm. Otra cosa que me ha llamado la atención es que había una publicación de autorretratos. Yo no sé si eso es una cosa anecdótica o hay una intencionalidad No. detrás de esos autorretratos, Ha, Chema. ha ido sucediendo poco a poco. Yo les llamo autorretratos de 13 segundos, que es el tiempo que me da el autodisparador, que es Mm. mecánico de la cámara, ¿no? Entonces me permite, claro, las hago desde arriba de la furgo, ¿vale? O sea, tengo Sí. que bajar de la furgoneta e ir corriendo hasta donde sea. No me permite pensar, simplemente me pongo allí. Es una cosa que ha ido sucediendo en principio de manera casi así como un juego, de llegar a una situación que me encantase el lugar, pero no pasaba nada, no había nadie y tal, y decir, bueno, pues me meto yo, ¿no? Que pensé, bueno, esto con los años, ya sabéis que la especie humana tenemos esa capacidad de creernos que el mundo va a seguir existiendo cuando uno no esté, cuando en realidad es mentira, porque tú ya no vas a estar, ¿no? Pero uno tiene esa fantasía, somos el único animal que ahorramos para poder dejar dinero a nuestros hijos cuando no estemos, o sea que es antinatura total, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero esta idea de que mis hijos o aquellos que estudien mis contactos, porque yo sigo trabajando en analógico, se vayan encontrando a Chema Salvans cómo se va haciendo viejo en diferentes fotos, me parece romántico. Y también la idea de que a lo mejor en el proyecto en el que estoy trabajando ahora, no sé si convertirlo en un libro de fotos de carretera, pero con ciertos tips de fotografía donde aparezca yo dando ciertos consejos, no consejos, sino descifrando mi mundo fotográfico, Mm. si ese libro se puede convertir también en un libro de fotografía en el sentido de explicar qué es para mí la fotografía. No sé. Yo creo que es importante lo más importante en fotografía es trabajar, o sea, es Sí. hacer, ¿vale? No vale no hacer y tener muchas ideas. Pero Mm. yo juego mucho a nivel intuitivo, entonces hay muchas cosas que intuyo y me permito hacerlas. Yo las Ujú. hago y después ya van encontrando el encaje, porque al final la intuición muchas veces es esa luz que no sabes de dónde le viene la energía, pero se enciende, ¿no? Y cuando tú haces esa foto, cuando tú haces esa foto, después vas encontrando el porqué.
y encuentras el encaje que tiene, ¿no? Es una línea de pensamiento que te llega, es como una onda expansiva, es como el trueno, después verás la luz, ¿no? Sí. Pero yo le hago caso no, perdón, es al revés. Al revés. Primero ves el La luz y luego el relámpago trueno. y después llega el trueno, ¿no? Hostia, uno de ciencias, esto me matan, como me equivoque en esto, ¿no? Esto lo Entonces, cortamos. Te lo Gemma. perdonamos que es prontito. Lo cortamos. Yo hago caso a la luz y después escucho el trueno y digo, mira, era esto, ¿no? Chema Salvans, se nos han quedado muchas cosas, entre ellas ese Además, My Kingdom, que Buah. no me lo voy a perdonar nunca. Tienes que volver al espejo de Vivian. Además, ahora Muy bien. también, a mí me daba pena que hablásemos nosotras, porque Sí. es como que se queda una así enganchada. A mí me da la Es como, sensación de que "Más, le estábamos interrumpiendo todo el rato, Sí. pues que queríamos No, tocar hombre. varios temas y Sí. se nos han Está quedado bien, muchas, ¿no? cómo condiciona el tipo de cámara, el tipo de Sí. fotografía que haces. De la Es que autocensura también. de la que autocensura, es que el trabajo del interesante. tema da para muchas cosas muy De los interesantes. trucos que tiene para que los perros le hagan caso. También es verdad. Yo ahí lo suelto para una Eso lo segunda vimos, llamadita. por lo menos, igual tú también. Eso que especule la gente, a ver cómo se puede Eso hacer. es. eso- Dejamos el Muy hype. bien. ahí, Eso, ¿no? eso Para lo que la vimos gente- en un curso de Edu da Costa que hicimos, Sí. porque nosotras también hemos sido alumnas tuyas, Chema, aunque tú igual no has sido muy, muy consciente, pero hemos estado ahí escuchándote y hemos aprendido un montón. Así que, Chema Salvans, bien. muchísimas Pues Una gracias. maravilla haber arrancado así el 2025. Sí, Pues ahora a qué ver cómo maravilla. mantenemos el nivel, ¿eh? Bueno, pues como no nos debemos a nadie más que a nosotros y a los que nos Exacto. escuchan en el otro lado, pues. Como somos nuestras pues ya propias está. jefas, pues ya está. Eso es. Muchísimas gracias, Gracias, Chema, Chema. por haber estado con vosotras. nosotras. Me lo he pasado muy bien, gracias. Qué guay, Gracias. gracias. Hasta Y la- hasta aquí. Ay, es verdad que yo ya. Esto que tiene el y nuevo nos año. vemos, como es, en el próximo episodio del espejo de Vivian y Francesca. Chao. Ahora.